Primero que nada, presentarnos. Bueno, yo soy Manuel Trocelo, del equipo de planificación. En este caso yo estoy en Río Grande, mi compañera Karina Borba. Yo soy Karina Borba, que trabajo en Ushuaia, y bueno, junto a PMID, fue una iniciativa conjunta con Mariana Sánchez Caparrós, que por ahí está, dando vuelta, Mariana. Y bueno, la logramos concretar, por supuesto, con el apoyo de la superintendencia y con la escuela, que nos da todo el soporte y, bueno, nos admitió en la currícula, ¿no? Por supuesto, así que agradecerles. Bueno, desde la óptica institucional no podíamos quedarnos atrás con que se impulsa la digitalización y no podemos desconocer que el mundo va en ese camino y va hacia la inteligencia artificial, no solo el mundo en general, sino la justicia también está sumando estas herramientas. Entonces, dentro de ese ámbito, el soporte para todo esto son los datos. No podemos desconocerlos y no podemos quedarnos ajenos a eso. Y por eso, bueno, sumábamos esta propuesta de empezar a capacitarnos de a poquito. Sí, sí, pensamos que es necesario crear conciencia sobre la importancia de los datos, tanto en la carga como en su análisis, porque así se puede lograr una gestión planificada y proponerse objetivos que sean trazables, ¿no? Además, bueno, el uso de las herramientas digitales facilita todo este tratamiento del dato, no solamente desde la obtención, sino que la combinación con con otros datos genera información y asimismo obtenemos conocimiento sobre la gestión. Y analizando la propia gestión, si se quiere obtener cuestiones nuevas, se hace el camino inverso, ¿no? Es decir, desde el conocimiento vamos hacia la información recopilada y ahí a buscar un nuevo dato. Bueno, en este trabajo conjunto con Mariana surgió el nombre de Zulma, que hoy nos acompaña, que es quien nos va a iluminar con todo su conocimiento. Voy a leer un poquito de Zulma. Ella en la actualidad es responsable del área de gobernanza y protección de datos de la Subsecretaría de Políticas Públicas basada en evidencia de datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, en forma independiente, brinda asesoramiento a diferentes emprendedores en la gestión y desarrollo de productos y servicios con base tecnológica. Ella es abogada, posee diplomaturas en gestión de proyectos con perspectiva de género, en derecho del consumidor y defensa de la competencia, además de poseer formación en Product Manager, Scrum Master, gobernanza de datos e inteligencia artificial de la UBA, Legal Tech, Data, All Strategy, Universidad de San Andrés, horrible en inglés. Visualización y Data Mining, Universidad Nacional de Cuyo, certificación de ciberseguridad, Academia Cisco, AWS Technical Essential y Data Analytics. Bueno, quisimos resaltar todas estas cuestiones de su currículum, es más extenso, pero bueno, para no alargarlo y lo que hacía más a lo que la charla que hoy nos convoca. Le damos la palabra a Zulma y le agradecemos que esté acá. Ahí está, no me podía desmutear. Bueno, muchas gracias a Mariana, Karina, a Emanuel por la convocatoria. Gracias por la tremenda presentación. Estoy muy contenta de estar acá y espero poder compartir un poco de lo que hago, de lo que sé, y seguramente yo voy a aprender mucho más de ustedes. Así que no sé si tenés ahí, Emanuel, la PPT, así comenzamos. Ahí voy, perfecto. Buenísimo. Yo ahí me armé una mini Mientras, presentación también. les quería decir que pueden anotar las preguntas en el chat, va a haber un espacio al final para que hagamos todas las preguntas, si las quieren ir anotando para que no se olviden, o bueno, después igual las podemos leer, o al final del chat las pueden ir haciendo ustedes pidiendo el permiso para abrir micrófono. Perfecto. La siguiente. Bueno, esto un poco del temario. Vamos a tratar de cumplirlo y que se pueda ver todo.
hablar un poquito de lo que es la gobernanza de datos, las políticas, cómo se usan, cómo se gestionan, cómo trabajamos desde la Subsecretaría de Políticas Públicas, los lineamientos que lanzamos hace poquito, hace una semana, y también algunos casos prácticos como para que pensemos en conjunto. Así puedes pasar a la siguiente slide. Ahí se ve, Zulma. No, sigue en la anterior. Un poco los objetivos del día de hoy es fomentar el uso de los datos, la importancia de tener un área de gobernanza de datos y que ustedes, digamos, puedan entender por qué hacemos esto. Ahora sí, la otra, mi coequiper acá, lo voy a volver loco, pobre Manuel. No hay problema, no hay problema. Y en la siguiente, yo voy a darme una mini presentación mía, como para que conozcan un poquitito de mí, más allá de lo que contó Cari. Yo soy oriunda de la provincia de Tucumán, vivo en la provincia de Tucumán. Hace más de 6 años que estoy en lo que es en proyectos de tecnología e innovación. Vimos en la anterior, va muy adelantado mi coequiper acá. Te llega con delay, me parece, ¿eh? No, Que estoy en llega la con tuya. delay. Está más ansioso que yo. Hace más de 6 años que estoy involucrada en proyectos de innovación y de tecnología. Comencé con una organización sin fines de lucro que se llama Robotín, en donde enseñamos robótica y programación a niñas y niños. También después fui a Capital, viví 8 años aproximadamente en Capital, terminé mis estudios allá universitarios. Actualmente formo parte de la Subsecretaría de Políticas Públicas y estoy involucrada en todo lo que son proyectos de tecnología e innovación. Pero vivo y estoy acá en Tucumán. Acepto invitación a Ushuaia cuando sea necesario. Y ahora sí, vamos a arrancar con la slide que sigue. A mí lo que me interesa, antes de comenzar, es que anoten ahí por el chat, después lo vamos a ir leyendo, es qué es lo primero que se le viene a usted a la cabeza cuando escuchan la palabra gobernanza de datos. Después ahí lo van poniendo por el chat, después lo vamos a ir leyendo, pero sí me interesa que, sin pensar, qué es lo primero que se viene cuando escuchan gobernanza de datos. Después lo vamos a ir leyendo y ahí Manuel y Cari, si después me pueden dar ayuda con eso, o Mariana de ir después ir leyendo qué ponen los chicos. Y sí es importante, antes de hablar de gobernanza de datos, de gestión, de uso, entender qué son los datos. Si buscamos una definición sencilla de datos, nos vamos a encontrar con esto, que es toda información sobre hechos, elementos que nos permiten estudiarlos, analizarlos y conocerlos. Datos y a qué consideramos datos es todo un mundo. Dentro de ese mundo, y ahí donde entramos nosotros, quienes trabajamos y tenemos esta responsabilidad de llevar el derecho, es hacer respetarlos como un derecho humano, porque los datos son un principio fundamental y son parte de los derechos humanos. Entonces, teniendo como base eso, vamos a poder entender y proteger y comprender cómo va a ir siendo esta evolución de la tecnología y acompañando a esta evolución de la digitalización. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien. Si bien no me voy a detener tal vez mucho en lo que es el concepto de qué es un dato público, qué es un dato personal, qué es un dato sensible, cuándo un dato es anonimizado, secreto, estadístico y otros. Y no me voy a detener en decir los conceptos sobre este tipo de datos porque entiendo ante el público que estoy. Entonces, entiendo que cada uno de ustedes, si les pregunto qué es un dato sensible o personal, van a saber decirme qué es. Pero sí es importante saber a qué tipo de dato estamos, porque si entendemos a qué tipo de dato estamos, vamos a poder entender cómo analizarlos, cómo visualizarlos, cómo compartirlos, cómo cederlos. Y estoy segura que en más de una discusión, no discusión, pero sí debate, se van a encontrar con esto, cuando un dato es público, cuando un dato es personal, este dato es sensible, y aunque parecen conceptos que, como digo, que lo tenemos desde la universidad, que lo analizamos, que lo estudiamos, pero se van a encontrar muchas veces en esta discusión de ante qué tipo de datos estamos. Y esto se los remarco y lo vamos a ver siempre y lo van a ver siempre porque es importante entender
qué datos tenemos, cuáles son esos tipos de datos y frente a qué tipo de datos estamos. Ahora en la segunda slide voy a confiar en esto que acabo de decir y lo vamos a ir poniendo ahí por el chat. Cuando yo les pregunte qué tipo de dato es, que puedan ustedes discernir y decirme, este dato es esto, este dato es otro. En la que sigue. Y acá lo vamos a ir leyendo por el chat. Si vamos a la primera imagen, y yo le digo, bueno, una patente, ¿qué tipo de dato es? Voy a ir leyendo acá por el chat también. Zulma, ¿repetís las categorías que habías dicho? Sí, perdón, las repito. Si querés volver a la anterior slide. Dale. Así hacemos un refresh. Bien. Públicos, personales, sensibles, anonimizados, secretos, estadísticos y otros. Bien, bien. Ahora vuelvo a la siguiente, así lo van viendo. La patente es un dato público, pero hay una controversia, algo como ahí que también choca a veces, porque también es un dato personal. Exactamente, público y personal. DNI. Y el DNI, que si bien es un dato personal, pero a la vez también contiene datos sensibles, como es el género. Donde está el oficial. Sí. Tenemos datos estadísticos. En el medio. Y en la foto donde se ven distintos tipos de enfermedades, esos son qué tipos de datos pueden discernir que son. En la foto del medio donde tiene una columna que dice nombres, hay puntitos, edad. Son sensibles, también pueden ser personales, pero son datos que están también anonimizados. Que los datos anonimizados son aquellos que no identifican a la persona, que por lo general se los procesa de esa manera porque contiene datos sensibles. Porque no se pueden publicar, no sé qué, Juan X, que vive en tal lugar, tiene SIDA. Porque estaría haciendo una violación a sus derechos y porque estaría publicando datos sensibles. Lo del medio, y cuando hablamos de otros tipos de datos, y esto se da mucho también en las charlas, si bien lo que entendíamos como propiamente datos era el nombre, apellido, DNI, y a raíz de la digitalización y de cuidar y de entender qué son los datos, también entendemos que un número de un expediente es un dato, el juzgado donde está es un dato, el nombre de los actores es un dato, la carátula en sí, en todo su contexto, es un dato. Y por ahí también acá ustedes pueden tener una cierta, decir, bueno, pero es un dato público, personal, tiene un conjunto de los dos. Por eso es muy importante, y esto lo voy a repetir mucho, entender ante qué tipo de datos nos encontramos. Cuando entendemos frente a qué tipo de datos estamos, vamos a entender cómo los compartimos, cómo los visualizamos, qué proyectos queremos hacer y para qué vamos a usar esos datos. Si bien va a sonar muy repetitivo, pero es muy importante que siempre tengan muy fresco datos personales, datos públicos, datos sensibles, datos comerciales, todo tipo de datos, porque eso los va a ayudar a tener a ustedes claridad
cómo van a trabajar con esos datos, cuál va a ser la finalidad que voy a dar a esos datos y el uso. O sea, siempre refresquen muchísimo estos conceptos, que aunque parecen básicos, hay un perro ladrando. No, el perro es mi coequiper. Aunque parecen conceptos básicos, pero podemos estar mucho tiempo simplemente discutiendo, ¿no? Discutiendo en una forma buena de decir si esta carátula es un dato público, es un dato personal, si puede ser sensible, si qué pasa si lo publico, lo puedo publicar, lo puedo compartir. Vamos a hacer toda una hora de un debate sobre este tipo de datos. Y para enfrentarnos a tener claridad, vamos a refrescar y los animo a que refresquen constantemente estos conceptos. Si pasamos a la siguiente slide. Desde lo que es el área de la Subsecretaría de Políticas Públicas, el área de Gobernanza de Datos, teniendo en cuenta a qué nos enfrentábamos, cuál es la cantidad de datos que maneja el gobierno, cuál es la cantidad de datos que hay en la subsecretaría, se crea el área de Gobernanza de Datos o Gobierno de Datos. ¿Qué es la gobernanza de datos? Muy bien, como leí que pusieron en su mayoría ahí en el chat, es elaborar normas, lineamientos que puedan dar a la buena gestión, que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Esas normas, esos lineamientos son los que van a marcar el camino para la organización, para saber qué tipo de decisiones van a tomar. Dentro de lo que es el área de gobernanza de datos, en la cual yo estoy actualmente como responsable, es un área muy transversal a todas las áreas de gobierno. Es un área que asesora a todas las áreas de gobierno los diferentes proyectos. Por mencionarles uno más conocido, BOTI. Cuando BOTI quiere recabar datos, entonces ahí entra el área de gobernanza para ver qué tipo de datos se van a recolectar, cómo se le va a informar a los usuarios, qué tipo de políticas se van a hacer, cómo se va a utilizar. Y cualquier área de gobierno, cuando quiere implementar algún tipo de proyecto, recurre al área de gobernanza de datos para saber cómo van a ser esas normativas, cómo van a ser esos procesos, cómo van a ser diseñadas las políticas de privacidad, los términos y condiciones. También es un área que brinda capacitaciones, tanto a personal interno como externo, sobre materia de gobernanza de datos. También hacemos relevamiento de gestión de impacto de riesgo, que eso es muy importante a la hora de llevar a cabo un proyecto de gobernanza de datos. Es decir, bueno, estos datos los vamos a utilizar para X proyecto. ¿Cuál va a ser el impacto de ese proyecto? En base, si el impacto es alto, no lo vamos a hacer, si tiene un impacto negativo, pero si tiene un impacto positivo en las personas, y acá se utiliza mucho cuando se usan herramientas de inteligencia artificial, ver cómo van a impactar en las personas, entonces hacer ese registro y hacer ese análisis de impacto es lo que nos va a llevar a decir, bueno, este proyecto se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Tener en cuenta todas las reglamentaciones, las legislaciones, no tanto las nuestras, sino también ver los diferentes casos de uso en otros países. Y eso también nos va a llevar a decir, bueno, ¿por qué caminos vamos? Nosotros tenemos muchos, utilizamos y nos llevamos mucho por todos los estándares internacionales y mucho más por los de Europa. El objetivo principal que tenemos, y que creo que también es el que buscan ustedes, es mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros trabajamos con un gran volumen de datos, ustedes trabajan con un gran volumen de datos y detrás de esos datos hay personas. Entonces, esas personas que confían en nosotros, lo que queremos es mejorarle la calidad de vida. Desde lo que es gobierno, es que los turnos en los hospitales no demoren tanto, que los colectivos pasen con frecuencia, que si se quejan porque hay un bache en tal lugar, poder decir, bueno, vamos ahí, todo lo que es el sistema de estacionamiento, todo lo que son el sistema de consultas a bot. Entonces, todos esos datos se basan en una gran analítica para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde lo que es la parte judicial, yo me imagino, decir, bueno, ¿cuántas causas ingresaron? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente visualice más rápido cómo va su expediente, para que sea más expeditivo tal sistema? ¿Cómo podemos hacer para que la mesa de entrada no se cargue tanto y los expedientes se procesen de otra manera? Entonces, voy hablando, imaginándome, capaz que ya lo tienen y yo estoy imaginándome cosas. Pero objetivamente es eso, es buscar cómo le mejoro la calidad de vida de la persona que viene todos los días atrás del mostrador a preguntarme cómo va su causa. En gobierno es cómo le mejoro la calidad de vida de todos los ciudadanos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las personas que van constantemente a visitar. Entonces, el objetivo siempre es ese, es cómo mejoro la vida de las personas. ¿Cómo hago con todos esos datos que tengo? ¿En qué tipo de datos que tengo?
Ese es el objetivo principal del área de gobernanza de datos y es el objetivo principal de quienes trabajamos con datos. Y ahora pasamos a la otra slide. ¿Qué hacemos objetivamente desde el área? Si bien lo expliqué, pero acá lo dejo también para que después ustedes lo lean con mucho más tiempo. Brindar asesoramiento, los informes, las normativas, las capacitaciones, los lineamientos, interactuamos con diferentes áreas, que eso nos ayuda a enriquecer bastante todas nuestras normativas. Así que este slide, como ya expliqué qué hacemos, la pasamos y después ustedes obviamente la van a poder. Pasamos a la otra. Teniendo en cuenta, tanto como gobierno, que es la administración, los que son los juzgados, administración, tenemos una gran responsabilidad de resguardar esos derechos, de crear procesos, de que esos procesos sean unificados, que sean coherentes, que sean únicos. Y para eso nosotros tenemos 5 elementos esenciales para la gestión de uso de datos. Desde la calidad de los datos, por eso vuelvo acá a ser repetitiva, que va muy de la mano con entender ante qué tipo de dato estoy, armar una estrategia. Esa estrategia me va a ayudar a decir, bueno, ¿cómo voy a manejar esos datos? Establecer estándares, reglas, capacidades, y acá en capacidades está relacionado con qué equipo cuento, con qué personas cuento, cuál es el capital humano que tengo, cómo voy a formar una estrategia de datos, qué necesito, qué tecnologías voy a implementar, hacia dónde voy a ir. Si bien estamos en una era donde hay muchísima tecnología, donde la inteligencia artificial está por todos lados, pero hay que sentarse y tener en cuenta que no siempre la tecnología específica me va a ayudar a X proyecto. Capaz que no necesito implementar inteligencia artificial, necesito implementar otra herramienta. Entonces siempre es importante saber qué problema tengo y qué tecnología voy a utilizar. De lo que es ciudad trabajamos en esos 5 pilares para entender qué tipo de datos tengo, qué estrategia voy a utilizar, qué reglas voy a implementar, con qué equipo cuento y qué tecnología voy a implementar. Pasamos a la siguiente. Teniendo en cuenta esto, lo que se hizo, tenemos 2 resoluciones que después se las voy a pasar, que van de la mano con lo que es, bueno, vamos a armar reglas estándares para que estos procesos y para que este volumen de datos se manejen de una forma ordenada, de una forma coherente. Hay un modelo de gobernanza de datos. Ese modelo de gobernanza de datos establece lo que es la interoperabilidad, cómo vamos a intercambiar esos datos, cómo vamos a planificarlos. Y dentro de lo que es el modelo de gobernanza de datos, tenemos otra resolución que es la que nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esos datos? Es el modelo de requerimiento de sesión de datos. Vamos a la otra slide. Una de las formas que nosotros tenemos dentro de lo que son las áreas, si bien hay muchísimas áreas, ante ese intercambio de datos no se hacía de esta forma ordenada, coherente. Y no se hacía porque no estábamos ante las tecnologías que nos encontramos ahora, los datos no estaban tan expuestos, tan vulnerados. Entonces, es necesario también entender ese proceso, que lo que antes no se hacía no era por desconocimiento, sino porque la época era otra. Ahora nos encontramos en una época en la que necesitamos repensar cómo vamos a hacer ese intercambio. Desde lo que es el gobierno de la ciudad, tenemos el modelo de cesión requerimiento de datos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si el área de salud necesita consultarle a Boti, al gerente de Boti, cuántas personas consultaron para ir a un determinado hospital, el gerente del área de salud, que vendría a ser el dueño de negocio, el dueño de los datos, debe enviar una comunicación oficial al gerente de Boti, dueño de los datos de Boti, solicitándole los datos de las personas que preguntaron por el hospital, no sé, Pirovano, por dar un nombre. Y va a ver qué área lo solicita, la área destinataria, qué datos solicita, los datos del hospital Pirovano, cuántas consultas hubo, con qué finalidad, qué vas a hacer con esos datos, lo vas a usar, quiero hacerlo con fines estadísticos. Ok, dentro de lo que son las misiones y funciones, cada área del gobierno de la ciudad tiene misiones y funciones determinadas por decreto.
Son muchísimas, por eso no las puse acá y porque son específicas de cada área. Firmar una declaración de confidencialidad. En esa declaración establece que leyeron los lineamientos, que los datos se van a utilizar para el fin determinado, que se van a eliminar una vez que se utilicen. Esos datos también, y acá hay una parte técnica, es decir, ¿para qué quieren esos datos? Para consumo, para vista. ¿Esto qué quiere decir? Si quiere los datos solamente para vista, va a tener acceso a una tabla de visualización donde esos datos van a estar en general anonimizados, no van a ver los nombres de las personas, pero sí te van a decir, bueno, consultaron 200 personas para asistir al Hospital Pirovano. Si solicita acceso para consumo, eso quiere decir que va a modificar algo dentro de lo que son las tablas. Que acá siempre este requerimiento de sesión se hace de esta manera. Y de esta forma, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Un procedimiento ordenado, coherente y transparente del intercambio de información. Porque es importante intercambiar información, las áreas necesitan ese intercambio de información, necesitan hacer estadísticas, necesitan mejorar la calidad de las personas, pero este intercambio de información tiene que ser de una manera segura. Tenés que saber quiénes ingresan a tu sistema, por qué van a ingresar, cuánto tiempo van a ingresar, qué van a hacer, quiénes son los técnicos que van a ingresar a esos sistemas. Entonces, acá, más allá de haber una normativa, hay toda una cuestión técnica, que antes no existía. Tal vez antes los técnicos le decían, bueno, che, necesito acceso a tal tabla, le daban el acceso y listo. Ahora los técnicos tienen que tener esta comunicación oficial y nosotros tenemos que saber qué equipo va a entrar, por cuánto tiempo va a entrar y qué va a hacer con esos datos. Siempre cuando surge esto de que hay un requerimiento de cesión de datos, también interviene el área de gobernanza para analizar todas estas cuestiones que parecen mínimas, pero son muy importantes y hay que ir muy al detalle. ¿Hasta acá venimos bien? Si voy muy rápido o hay algo que no se entienda, yo estoy acá leyendo el chat, me lo dicen. Perfecto. Sigamos con la otra slide. Volvemos a tener en cuenta acá qué datos tenemos. Lo que hicimos es un framework de calidad de datos. Con este framework de calidad de datos, analizamos si los datos que tenemos cumplen con estos criterios, es decir, mínimos, básicos y óptimos. Los criterios mínimos de calidad de datos son la completitud y exactitud. ¿A qué me refiero cuando un dato es completo y exacto? Por ejemplo, dentro de un sistema judicial, ustedes tienen, yo vuelvo a repetir, voy a dar ejemplos de los sistemas judiciales, hablemos sin saber, es esto, yo invento. Que ustedes dicen, no sé, a mí me piden para ingresar el nombre, el DNI y el número de expediente. Del otro lado tengo la parte técnica que necesita hacer con la visualización o mantener los sistemas y necesita captar esos datos, y de pronto se da con que en esa tabla le falta de 100 registros, tiene 30 que le falta el nombre, 20 que le falta el DNI, entonces esos datos no son ni completos ni están exactos. Entonces, para entender la exactitud de la calidad de los datos, cuando yo voy a la tabla y a la parte técnica, yo tengo que tener lo que el sistema me pide: nombre, número de carátula y DNI de la persona. Entonces ahí cumplo con el criterio mínimo de calidad de datos, que es que esos datos son completos y son exactos. Los criterios básicos, que están más relacionados con lo que es que sean credibilidad, valor, actualidad, que acá también es muy importante que los datos estén actualizados constantemente, porque de esa actualización de los datos podemos hacer estadísticas, podemos sacar reportes. Entonces siempre cuando ya se va a la parte técnica, quienes trabajan con las tablas tienen que ver, bueno, cómo estos datos son exactos, son creíbles, qué me está faltando en esta tabla. Y en los criterios óptimos, que son ya el estándar, que por lo general cuando hacen la evaluación de la calidad de datos, son pocas las empresas u organizaciones que cumplen con los diferentes tipos de criterios. Es decir, por eso es muy importante hacer la evaluación de riesgo, ver qué tipo de datos tenemos y ver si cumplimos con la calidad de los datos. Muchas veces lo que sucede es que en las organizaciones implementan sistemas
y no hacen este tipo de evaluación. No hacen este tipo de evaluación de riesgo, de impacto, de calidad, de saber qué tipo de datos tengo. Si un área me pide un dato, le estoy brindando un dato de calidad, qué es lo que falta. Muchas veces falla esa pata y nos entusiasmamos mucho con las tecnologías y no vamos un poco atrás para ver cómo estamos haciendo ese intercambio de datos y qué tipo de datos estamos cediéndole a otra área. Si pasamos a la otra. Para entender todo lo que vine hablando, después también le voy a pasar el link, nosotros creamos lo que son los lineamientos de gobernanza de datos. Dentro de estos lineamientos de gobernanza de datos está calidad de datos, está lo que vimos en las primeras slides, cómo se transfieren los datos, cómo es la cesión de los datos, esta clasificación de los datos, todas estas guías, después se las vamos a compartir porque son guías públicas y estas guías tienen como objetivo que sirvan como el principio para que las organizaciones puedan implementar gobernanza de datos. Son guías muy fáciles, muy prácticas, donde van a entender por qué la importancia de clasificar los datos, por qué la importancia de crear procesos ordenados y coherentes para acceder los datos, por qué es importante tener un framework de calidad de datos, cómo hacemos para que implementar un uso ético de los datos, porque no hay que olvidarse nunca de la ética, no hay que olvidarse nunca de que estamos ante un derecho humano, que estamos ante un principio fundamental, que son los datos de las personas y nosotros mismos, porque también nuestros datos están en los sistemas. Entonces también es entender cómo trabajamos con esos datos. Estas guías los van a ayudar y le van a dar a usted una visión de cómo seguir y por qué camino ir. También marcamos lo que son si seguimos en la otra slide, vamos a hablar un poquito de lo que son los roles de gobernanza de datos. Dentro de las organizaciones tenemos diferentes tipos de roles de gobernanza de datos que son los que detectamos nosotros. Cada organización le da un nombre diferente. Nosotros tenemos roles centralizados y descentralizados. Los roles centralizados en nuestra área es el CDO, que es el responsable de la gestión de datos, que en lo que es gobierno viene a ser la subsecretaria de Políticas Públicas. En el caso de ustedes, si arman un equipo de datos, ustedes determinarán quién va a ser ese responsable de la gestión de los datos, quién va a velar porque se cumplan con todos los proyectos, por ejemplo, lo que hace el CDO es no tan solo resguardar y ser el sponsor y responsable de la gestión de los datos, sino tiene en su espalda el peso de que todos los proyectos funcionen, que los equipos técnicos funcionen, que las cosas se hagan de forma ordenada. Trabajamos con product manager, trabajamos con arquitectos de datos, con científicos de datos, con personas que aplican inteligencia artificial, trabajamos con todo lo que es el equipo de BOTI, todo lo que es la subsecretaría de inteligencia. Entonces hay como un gran peso dentro de lo que es el CDO. Por eso la persona que ocupa este rol va a tener una gran responsabilidad. El arquitecto de datos y el de gobernanza de datos, que son el de gobernanza de datos, el rol que yo ocupo, y el arquitecto de datos, que es un rol muy técnico también, que ya está relacionado con diferentes servicios que pueden brindar los proveedores. Nosotros en nuestro caso trabajamos con lo que son los servicios de Amazon Web Service. Entonces el arquitecto de datos tiene como ese rol más técnico. Y el de gobernanza de datos, si bien mi rol no es técnico, pero sí tengo mucho skill técnico porque trabajo en la diaria con todos los equipos técnicos. O sea, tengo que entender de ingesta de base de datos, de visualización de datos, tengo que entender todo el dialecto que se habla en las reuniones, por eso también es importante y les recomiendo, si les interesa la materia, hacer un curso de Product Manager, una certificación en Scrum, los va a ayudar un montón, si les interesa, obviamente. Después, en la segunda slide, tenemos los roles descentralizados de gobernanza de datos. Yo espero que pase la otra slide para
Y estos roles, si bien los expliqué con los ejemplos anteriores del dueño de negocio, el dueño técnico, el Data Champion tiene un rol que es, en nuestro caso es la jefa de gabinete, que trabaja al lado de la subsecretaria y es quienes son los responsables de que todo funcione. Lo digo así como muy, muy bajado a tierra. El dueño de negocio y el dueño técnico es lo que les explicaba anteriormente con lo que es la comunicación oficial del dueño de negocio. En el caso de ustedes puede ser un juez, un magistrado, un fiscal, es decir, quién es el responsable de tener esos datos. Y el dueño técnico ya va a estar más relacionado con son los equipos técnicos, es decir, bueno, ¿cuál es el equipo técnico que maneja los datos? Es decir, no sé, el juzgado civil número 1 tendrá su dueño técnico que será el fiscal tanto y ahí tendrá su equipo técnico y cuando otro juzgado u otra área necesite un dato, tendrán que comunicarse entre sí. La persona usuaria, el custodio de negocios, son, digamos, quién va a recibir esos datos, quién va a trabajar con esos datos. Entonces son roles muy... Cada organización lo pueden mencionar de otra manera. Tal vez ustedes se encuentran que, no sé, en Tarjeta Naranja o en el juzgado de Chubut le pusieron otro nombre. Esta guía es una guía generalizada para que ustedes puedan implementar estos roles y puedan identificarlos. Tal vez ustedes deciden no ponerle dueño de negocio y deciden ponerle, no sé, que siga siendo el fiscal. Es como qué rol o qué nombre deciden ustedes ponerle. Entonces, esto es simplemente para tener una guía y para que ustedes sepan identificar quién es el dueño técnico, quién es el dueño de negocio, quién puede ser el data champion, cómo armar toda esta área de gobernanza de datos y qué roles son importantes. Tal vez no es necesario que tengan todos los roles, pero sí identificar qué necesitan. Pasamos a la otra slide. Sí es importante, antes de me olvide y continúe con esto, que el custodio de negocio está muy relacionado con lo que es Business Intelligence, con quién hace la inteligencia del negocio, quién va a entender el problema, quién va a entender el negocio. Entonces es una pata muy, muy importante dentro del área de gobernanza y cuando se arma un área de este tipo, porque es quien les va a ayudar a seguir el camino. Por eso le digo, dice custodio de negocio, pero está relacionado y seguramente lo van a familiarizar mucho más con Business Intelligence. Si hablamos qué es la gobernanza de datos y qué es la gestión de los datos, que son dos cosas muy diferentes. La gestión de los datos está más relacionada con la parte 100% técnica. ¿Cómo vamos a gestionar esos datos? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? De lo que es el gobierno de la ciudad tenemos un data lake. El data lake, que su traducción es lago de datos, se arma con diferentes herramientas. En nuestro caso, utilizan diferentes herramientas de Amazon Web Service. ¿Qué es la importancia de tener un data lake? Porque es un repositorio que les permite tener grandes volúmenes de cantidad de datos, gestionar muchísimos volúmenes de datos. Y de esa manera pueden hacer visualizaciones de datos, pueden trabajar con inteligencia de negocio. Nosotros manejamos los volúmenes de la mayoría de datos de gobierno de la ciudad y desde ahí se va mejorando todos los servicios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, imagínense la cantidad de volúmenes de datos que pueden utilizar. También hay muchas áreas que tienen data house. Por lo general es un complemento de las dos para tratar de entender esta inteligencia de negocio. ¿Cuál es su mayor diferencia? Que con el data lake, al permitirle generar grandes volúmenes de datos, expandirse mucho más, no es acotado como un data house. O sea, el data warehouse es mucho más agotado, no van a tener la posibilidad de tener un gran volumen de procesamiento de datos. Sí, los dos son necesarios y son importantes. En la ciudad existen los dos y los dos permiten mejorar los productos que existen en la ciudad y los dos permiten hacer visualización y analítica de datos. ¿Cuál es el equipo que nosotros tenemos? Como dije, tenemos arquitecto de datos, científico de datos, abogados, product managers, científicos de datos, personas que son especialistas en inteligencia artificial, abogados especialistas en lo que es protección de datos, tenemos abogados en administración, legales, que manejan toda la parte con los proveedores de servicio. También es muy importante que a la hora de tener esta conversación con el proveedor de servicio,
puedan ver los términos y condiciones, puedan saber en dónde están alojadas esas bases de datos. Puede pasar que tal vez la base de datos no esté alojada en Europa y esté alojada tal vez en un país donde la legislación sea diferente, tienen que ver si van a tener acceso o no a la base de datos. Es muy importante que a la hora de sentarse a tener esta charla con un proveedor de servicio para armar toda esta estrategia de gobernanza de datos, pueden decir, bueno, ¿quién es el proveedor de servicio? ¿Dónde tiene alojada la base de datos? ¿Cuáles son los términos y condiciones? ¿Voy a poder acceder cuando yo quiera? Muchas se ha dado en algunas oportunidades de organizaciones que no sabían dónde estaban sus bases de datos y que necesitaban acceder a las bases de datos, pero no sabían a quién dirigirse, dónde estaban, no eran dueños de los datos. Y si como organización no sos dueño de los datos, difícilmente puedas evolucionar. Es muy importante decir, bueno, soy dueño de los datos, puedo acceder a la base de datos, si bien en el caso de Amazon Web Service tiene base de datos en Brasil, y que ya esté en Europa, ya ahí Mariana me dará a la derecha, imagino, ya es un alivio. Que esté en Europa es un alivio. Fuera de Europa, no, no se siente con un proveedor que esté fuera de Europa. Difícilmente sus datos corren riesgo. Pasamos a la siguiente slide. Y acá, bien, ¿cómo vamos a hacer para pasar de la imagen 1 a la imagen 2? Si bien ustedes, por lo que tengo entendido, y en general los que son los poderes judiciales, están ayornados bastante, están en un proceso de digitalización, que si bien es muy difícil, pero el proceso de digitalización, esta transformación, yo creo que no es difícil por la tecnología en sí, sino por nosotros, por las personas. Es muy difícil tal vez ayornarse y me ha pasado cuando fue la pandemia de escuchar a muchas personas que no estaban de acuerdo con los expedientes digital, muchos abogados que ya de la vieja escuela que habían dejado de ejercer porque no se acostumbraban a lo que es la digitalización. Entonces creo que el problema de la tecnología no es la tecnología en sí, sino las personas, o sea, cómo nos adaptamos a ese sistema, cómo lo recibimos y cómo lo transmitimos. De lo que ciudad hemos pasado también por un proceso de transformación digital. Antes las comunas estaban llenas, todo se hacía por turno, por papel. Después, a medida que ha ido pasando todo este proceso de transformación, de que se ha ido digitalizando, que en un momento, cuando empezó todo lo que es los expedientes digitales dentro de las comunas, llegó un tiempo que fue todo un año, no se tomaban más denuncias ni se recibían ningún tipo de trámite en papel. Entonces, se eliminó todo, fue un trabajo de todo un año para eliminar lo que es papel y todo lo que se tomaba en ese año era digital. Fue un trabajo arduo, fue difícil, porque es muy difícil, mucho más cuando es atención al público y quieren un turno o quieren hacer una denuncia, bueno, en el área consumidor, que estuve mucho tiempo, explicarle a una persona mayor de que no, ya no firmaba acá, que tenía que entrar a la página web, hacer clic en tal lugar, descargar el formulario. Entonces, y mucho más en el caso de ustedes que trabajan con personas que tal vez están en situaciones vulnerables, en situaciones difíciles. Es muy complejo el labor judicial. No sé de qué distintos juzgados serán, pero sí entiendo que la labor judicial es difícil, es muy difícil, es compleja. Imagino que no debe ser nada fácil que una persona vaya al mostrador y tener que explicarle, no, señor, ahora su causa para ver cómo avanza la tiene que ir a Poder Judicial, hacer clic de acá. La gente está acostumbrada a lo tradicional, de que me digan cómo va mi causa, de que me digan qué va a pasar, y más cuando tal vez trabajan en fueros como el ser familia, penal, menores, infancias, son como temas muy difíciles. Y la digitalización tiene que ir acompañada con todo ese proceso humano también. Está bueno, hay que transformarnos, hay que ayornarnos, pero también es importante cómo vamos a ir haciendo ese proceso y cómo lo vamos a ir comunicando. Porque tal vez nosotros o ustedes que ya están dentro del sistema se adaptan, pero por ahí el que está del lado del mostrador le cuesta
Tal vez el que viene de la vieja escuela, que ya tiene muchos años en el Poder Judicial, también le cuesta. Entonces, llegar a esa transformación va a ser una tarea humana, más que tecnológica. Así que les deseo mucha suerte en ese camino y en los que pueda acompañarlo voy a estar, pero desde mi punto de vista, la tecnología va acompañado con una parte humana muy importante. Si pasamos a la otra slide. Sí, eso es muy cierto. Me ha pasado tengo una amiga que es defensora oficial y me contaba de que muchas veces las personas no tenían acceso, bueno, a internet como para asistir a una audiencia. También los recursos son difíciles. Hay que educar. Yo soy muy impulsora de la educación y la divulgación. Creo que es básico y es fundamental que si no se educa sobre estos temas, sobre tecnología, no va a haber un gran cambio, porque la tecnología avanza mucho, la inteligencia artificial avanza mucho. Lo que va a seguir habiendo es mucha desigualdad. Yo que soy del norte, si me voy a Tafí del Valle, donde hay escuelas donde todavía cruzan a caballo, donde hay caminos de tierra, entonces encontramos una gran desigualdad. Entonces es muy dura esa realidad, así que creo que nos toca un gran trabajo, que es esto de divulgar, de acompañar, de entender y de tener mucha empatía a la hora de cuando se implementan nuevas herramientas. Nosotros desde lo que es decir, bueno, como decía recién, ¿qué herramienta vamos a implementar? ¿Qué necesitamos? Para entender qué tipo de herramientas voy a necesitar, necesito entender el contexto, necesito saber dónde estoy parada. No es la misma realidad el juzgado. Yo he vivido en muchos lugares. Acá en Argentina. Estuve un tiempo viviendo en Entre Ríos, en un juzgado juzgado no vivía, en Entre Ríos, en un lugar que se llama Villa Paranacito, que es un pueblito de 2000 habitantes. Me fui ahí en la pandemia porque necesitaba respirar aire. Bueno, no es lo mismo la realidad de un juzgado de 2000 habitantes que del juzgado de Capital Federal, de Tucumán, de Tierra del Fuego. O sea, son realidades diferentes. Entonces, si voy a implementar una tecnología, me tengo que parar frente a esa realidad, analizar ese contexto, ver cuál es la necesidad, ver si es necesario. Vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, muchas veces nos entusiasmamos con las nuevas tecnologías, pero no nos paramos a pensar nuestra realidad, dónde estamos, necesito implementar esto, va a ser útil, cuál es el problema que quiero resolver. Entonces, para entender qué herramienta de tecnología necesito pararme frente a esa realidad y decir, bueno, ¿cuál es mi juzgado? ¿Cuál es mi zona? ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Y ahí comenzar a decir, bueno, voy a armar el equipo. ¿Qué equipo necesito? Necesita sí o sí un científico de datos, alguien que haga visualización de datos, Power BI, arquitecto de datos. Necesitas el equipo, alguien que entienda de gobernanza de datos. Si tiene diferentes nombres, data manager, data strategy, van a encontrar diversidad en los nombres. Contar con equipos interdisciplinarios, es decir, alguien de recursos humanos, de psicología, antropología, sociólogos. Es muy interesante y es muy importante el valor que aporta el sociólogo o el antropólogo a las herramientas de digitalización cuando se va a implementar en un lugar. Entonces, voy a armar un equipo, bueno, ¿qué herramientas necesito? Quiero armar un data lake, bueno, voy a armar un data lake. Para armar un data lake yo tengo, no sé, el juzgado que tiene 2000 habitantes y bueno, a ver, me sirve armar un data lake en un juzgado que tiene 2000 habitantes, lo voy a implementar, el presupuesto, entonces como que son muchas las cuestiones que hay que analizar. Siempre por eso perdón si a veces desilusiono en esta parte, pero siempre es como poner un freno, decir, bueno, a ver, sí, está todo lindo, está todo genial, pero frenemos un poco, nos sentemos y nos miremos y veamos a dónde estamos. Sí, pasamos a la siguiente slide. Vamos a descansar un ratito,
pero en realidad no vamos a descansar un ratito. Vamos a descansar un ratito para ir, si ustedes tienen poniendo algunas preguntas. Después vayan poniendo algunas preguntas que tengan. Un poco acá, sí me gustaría, yo les voy a contar este caso, y ahí ustedes vayan planteando qué solución darían a este caso, y esto nos va a ayudar un poco a entender también cómo analizamos los datos. Este caso algunos lo conocerán, para los que lo conocen no cuenten nada, hagan de cuenta que nunca lo escucharon. En África, hace mucho tiempo, había un grupo de mujeres que iba a buscar agua al río. Si bien eran una carga muy pesada, presentaron un proyecto para que esta carga de llevar agua se disminuya, porque ellas la llevaban así sobre su cabeza. Si ustedes tuvieran que brindarle una solución, decir, bueno, ¿cómo hago para que las mujeres de África disminuyan esa carga de agua? ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Qué solución les podrían dar? Yo estoy leyendo ahí. Hay ingenieros, por ejemplo, que fueron muchos ingenieros diciendo, bueno, mejor le pongamos una camioneta. Ellas iban en determinados horarios, iban al río, ahí conversaban, ahí estaban entre ellas, juntaban aguas, iban todas juntas. Algunos ingenieros ofrecieron camionetas, camiones, otros tanques de agua. La cuestión es que las diversas soluciones que le dieron no funcionaron. Funcionó una, sí funcionó. La única solución que funcionó es cuando les pusieron los carritos para que ellas, en vez de llevarlos sobre la cabeza, los llevaran en los carritos. Pero ¿por qué ninguna solución funcionó? ¿Qué piensan o qué se imaginan ustedes que por qué ninguna solución funcionó? ¿Qué es lo que no supieron ver o entender? Ya tenían el dato de las mujeres que iban, tenían el dato que necesitaban agua, tenían el dato que lo hacían a diario. No. Bueno, así la costumbre. Exactamente. O sea, ninguna de las soluciones funcionaron porque ellas, el objetivo que tenían era que se juntaban a conversar, era el momento que encontraban para juntarse, para conversar, para estar. Entonces, y ahí partimos un poquito cuando quieran armar un área y quieran implementar tecnología, es esto, es decir, bueno, entender a los usuarios, entender el contexto, comprender los procesos mentales, decir, bueno, cuáles son las necesidades, qué voy a mejorar, cuál es el problema. Porque muchas veces nos sesgamos en la solución y decir, bueno, la solución es que todas las personas de acá en adelante tengan una clave digital e ingresen a ver sus expedientes. Y también esa no es la solución. Entonces, nos enfocamos tanto en la solución y no en el problema que nos salimos de foco totalmente. Por eso los datos generan impacto. Para generar impacto, los datos necesitan contar historias. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que cuando la escuché, la repito siempre, que es aprender a leer el aire. Y aprender a leer el aire es ir un poco más allá. Entender que los datos son mucho más que estadísticas, son mucho más que visualizaciones, mucho más que pueden tener el mejor equipo de científicos de datos, de arquitectos de datos, pueden tener todo el presupuesto para contratar todos los servicios de Amazon, de Microsoft, pueden tener todo, pero si no tienen esta partecita humana para entender qué utilidad le voy a dar a ese dato, en qué contexto me encuentro, entiendo dónde estoy, puede que falle, porque si falla el humano, va a fallar lo otro también. Esa frase es una frase que a mí me gusta muchísimo, siempre la comparto, y que es eso, aprender a leer el aire. Ir mucho más allá de lo que tal vez pueda ir, o los demás piensan que puedo ir.
Es importantísimo esto. O sea, nunca dejen de perder ese lado humano de decir, bueno, voy a especializarme, voy a capacitarme, voy a entender un poco más, pero nunca pierdan ese lado humano, porque como le digo, la tecnología es un trabajo humano. Entender los procesos mentales, entender las diferentes herramientas de gobernanza de datos, se aprende. Lo que no se aprende muchas veces es a ser humano. Me gusta mucho transmitir esto en cada charla. Si pasamos a la siguiente. Desde el lado de ciudad, nosotros entendemos este lado humano y entendemos para qué usamos los datos, y espero haber transmitido también esto, de que los datos se utilizan con el objetivo de entender a las personas, de mejorar la calidad de vida de las personas, de saber de que como no es lo mismo tener datos que usar datos. Se puede tener, no sé, tenemos un registro que en el año se hicieron 10.000 causas, ok. ¿De qué me sirve tener el registro de las 10.000 causas? ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Cómo los voy a utilizar? ¿Cómo los voy a analizar? Entonces, por eso es muy importante saber que no es lo mismo tener datos que usar datos, que trabajar con datos, que visualizar los datos, que mejorar la calidad de vida de las personas. Nunca pierdan ese foco. Desde ciudad entendemos eso, por eso es que lo transmitimos y siempre que puedo lo transmito. Y aunque no estuviera en ciudad, lo seguiría transmitiendo, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Sin duda, muchos de ustedes tienen teléfonos celulares, relojes electrónicos, bueno, todo el tiempo están usando nuestros datos para mejorar sus productos y servicios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los datos que tenemos. ¿Qué hago con el dato de que en el año tuve 10.000 causas? ¿Qué hago con el dato que en el año vinieron tantas personas a preguntar? ¿Qué hago con el dato de que se dieron de baja X causas? O sea, ¿qué hago con esos datos? ¿Qué tipo de datos voy a tener? ¿Qué tipo de datos me van a servir? La zona, el nombre, apellido, las edades. Entonces, entender hacia dónde vamos, entender las necesidades que tienen las personas. Entonces, eso es súper valioso y súper importante para que puedan avanzar, para que puedan armar desde ese lado un área de gobernanza de datos. Es decir, bueno, vamos desde lo humano, después de lo tecnológico, y vamos a ir no desde lo tecnológico y a lo último lo humano, sino al revés, desde mi punto de vista. Así que eso para mí me parece súper importante. Y si pasamos a la otra slide. Nosotros trabajamos con estos principios que son esenciales y los transmitimos, y tenemos que entender cómo al principio vimos los datos son un derecho humano, son de las personas, no son de las áreas, y entendiendo que los datos son de las personas y no son de las áreas, es que los cuidamos, los protegemos, hacemos que los ciudadanos se sientan confiados en esos datos. Y muchos más, ustedes que trabajan con muchísimos datos sensibles, porque el contenido de una causa que conlleva es importante. Entonces, que la persona entienda y sepa decir, bueno, cuidan mi dato, cuidan ese contenido, porque ese dato es de ellos, les pertenece a ellos. Si esos datos se pueden tratar de forma anónima, muchísimo mejor. Los datos son para mejorar la toma de decisiones en los procesos y la sensibilización y capacitación constante. Es importante nunca dejar de capacitarse, siempre estar viendo qué normativa salió, cómo se implementó determinado caso de uso, nunca perder la curiosidad. Siempre tenemos que tratar de ser un poquito niños y ser muy curiosos en donde estamos, no perder esa curiosidad. Estos 4 pilares o principios esenciales son los que tenemos en cuenta de lo que es el gobierno de la ciudad, de lo que es la subsecretaría, para entender esto. Principalmente que los datos son de las personas, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que ampararlos. Si vienen a pedirnos esos datos, que sepan cómo se tratan, las personas tienen que saber cómo sus datos son tratados, cómo son procesados, en dónde están. Ahora actualmente tienen derecho a saber qué tipo de bases están. Entonces siempre eso es fundamental.
Y para pasar a otra slide. Esto es un videito. Yo siempre transmito, quienes trabajamos con datos, tenemos el poder de ver la realidad y predecir el futuro. Ese poder es súper importante y hay que cuidarlo. Yo les quiero compartir este video y después que veamos no sé si le puedes dar play y después. Sí, no se me está cargando el video. Ah, Ahora lo ok, busco por otro lado. Lo busco por otro lado. no hay problema. Hasta acá venimos bien. Yo Sí, de PDF no me quedó el acceso al video, por eso. ok. ¿Crees que te lo... Dale. Sí, no, mándamelo y lo comparto. Bueno, dale, te lo paso por WhatsApp. Acá Dale. estamos hablando de Dejo compartir un tecnología. cachito. No te lo Sí, paso. sí. Dale. Te lo Permiso, dejo paso compartir 2 segundos. por WhatsApp. Eh, estamos en vivo y en directo, chicos, así que estas cosas pueden fallar. Puede fallar, decía tu Sam. Sí. Sí, puede fallar. Ya me paso. Lo- Logramos tengan paciencia. Bueno, está fallándome mucho la tecnología hoy. Puede pasar. Puede pasar. Sí, sí. Bueno, me alegra que vengamos bien. Ahí lo tengo, ya veo si lo comparto. ¿Lo tenés? Listo. Perfecto. Genial. Gracias. Genial. Dag Fien. Gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja, Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. de vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Wat is met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie
geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Después les paso el link si no lo pudieron ver completito. Pero yo cuando lo sigo con trabajo en datos siempre digo esto, el superpoder de ver la realidad, predecir el futuro, porque no es difícil predecir el futuro, saber qué se hacen con los datos, sacar estadística de los datos, dónde estuviste, qué hiciste. Entonces, por eso es la gran responsabilidad que tenemos. O sea, esa responsabilidad la podemos usar de forma positiva o de forma negativa. Entonces, nosotros decidimos a dónde queremos llevar y a dónde queremos llevar esos datos. Si la vamos a utilizar de forma para generar un impacto positivo en las personas, vamos a utilizar esos datos para generar un impacto negativo. Me gusta mucho este video porque refleja por ahí la falta de educación y conciencia que tenemos acerca de los datos, acerca de la exposición de los datos. Seguramente ustedes, estando en en el sistema judicial, más de una vez le habrá pasado que ahora se presentan pruebas por WhatsApp, pruebas de Facebook, pruebas de Instagram, pruebas de todo lo que es redes sociales. Entonces, al estar tan expuestos los datos de todos nosotros, es como que hay que cuidarlo, hay que resguardarlos. Si bien lo que no nos tiene que dar es miedo, tenemos que tener como cuidado, conciencia y educar mucho. Yo estoy segura de que más de uno habrá recibido capturas de Instagram, WhatsApp, videollamadas y fotos, entonces, porque son medios de prueba. Pero esos datos hay que valorarlos, hay que cuidarlos y seguramente ustedes sacarán deducciones de esas pruebas, por eso te se cuenta de ese gran superpoder que tienen. Pueden ver, pueden predecir, pueden saber, pueden deducir. Entonces, la responsabilidad que tenemos es inmensa. Bueno, creo que la última slide es la de despedida, si no me equivoco, si es que no puse algo más. Sí, la verdad que, bueno, ahora abrimos si quieren hacer alguna pregunta, si hay algún tema que les quedó, pero les agradezco muchísimo su tiempo. No es poco estar un viernes desde las 6 de la tarde hasta las 7:20 escuchándome a mí, así que la verdad que eso lo valoro muchísimo, agradezco de corazón su tiempo. Por lo general trato de ser cero técnica y espero que haya sido de su agrado, que se hayan podido llevar conocimientos y compartir esto, lo que me apasiona, que son los datos, que es el derecho y que va a disposición para lo que necesiten. Bueno, esto también estaba animado, pero falló la tecnología. Puede pasar. Puede pasar, sí. Pasó. Bueno, acá está viendo el chat, Zulma, que se te agradece, muy dinámica, muy clara, muy buena clase, una genia, gracias. Bueno, Bueno, la verdad me es una caricia al alma para mí leer todo esto. Solamente a disposición para lo que necesiten, para cualquier tema en especial que quieran debatir. gracias, muy interesante. Ojalá tengamos nuevas oportunidades de seguir conociendo respecto al tema. Sí, bueno. Sí, No, bueno, vamos. desde el área, digamos, desde PMID y PEC, en conjunto largamos esta capacitación y la idea es seguir, sí, por supuesto, avanzando, ¿no? Esto es como un introductorio, pero por supuesto,
No, ahí seguir en la trabajando. presentación está mi mail, mi LinkedIn, así que bueno, o pueden pedirle mi contacto a los chicos, a Mariana, a Cari, a Manuel, así que con gusto. Y el Eh, material eh, sí se va a sí. compartir tanto por mail y vamos a tratar de subirlo en la plataforma de la escuela, en donde está el curso, que siempre queda grabado. Hay un espacio para material, lo vamos a tratar de dejar ahí, y la escuela igual lo va a mandar por mail a todos. Así que bueno, ¿alguna Sí. pregunta? Habían preguntado cómo empezar a clasificar datos, ¿no? A ver, estaba por acá, la alcancé a leer. ¿Cómo podemos empezar a aprender a clasificar, a calificar datos? Debe ser relacionado con la clasificación de los datos. Y eso, si bien es una parte técnica y también va acompañado con lo que es la parte legal, si buen, como hicimos este ejercicio, ¿no? Saber cuál es un dato público, cuál es un dato personal, cuál es un dato sensible, si un día, no sé, hacemos una dinámica y entre todos leemos un expediente, podemos ir haciendo este ejercicio, bueno, ustedes, ¿qué piensan? La carátula es un dato público, un dato personal, el contenido. Para mí el contenido de un expediente sería sensible porque tiene una información sensible. No cualquiera puede acceder a saber qué pasó con esa causa, clasificando de decir, bueno, si es una causa civil, una causa penal, qué tipo de causa es. Entonces de ahí ustedes van a ir teniendo una idea ante qué tipo de datos se encuentra y cómo lo van a clasificar. Y dentro de lo que, si trabajan con equipos técnicos, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este dato, si lo pide el determinado juzgado, llegue de forma correcta? Entonces, todo eso es un ejercicio que obviamente se lo puede hacer y lo podemos tener como actividad para que puedan saber interpretar a qué tipo de datos están. No sé si respondí la pregunta. Natalia Galí la había hecho. No sé si todavía está por ahí. Bueno, espero haber. Bueno, Sí, muchas bueno, gracias. Queremos genial. agradecerte, Zulma, por todo esto y bueno, esperamos contarte nuevamente el año que viene. Vamos a seguir avanzando en esta temática, es la idea, porque bueno, es algo en lo que nos tenemos que dar el tiempo, introducirnos y súper necesario, ¿no? Sí, yo también quería agregar, bueno, agradecimiento a Zulma por estar acá con nosotros. Y bueno, pensamos de que es para poder plasmar estas ideas, estos conocimientos que nos transmitió Zulma, es muy interesante pensar en que hay que trabajar de manera colaborativa y en equipo. Que, a ver, eh, a medida que van surgiendo las herramientas digitales y como un poco en la exposición Zulma me decía, ¿no? Que esos cambios que se fueron dando a lo largo del tiempo también generan esas nuevas cositas, ¿no? Y bueno, justamente el trabajo en equipo se vuelve fundamental por los roles que mencionó Zulma y bueno, el trabajo entre áreas. Solamente así podemos pensar en la cultura del dato para poder identificar, clasificar y justamente usar convenientemente. Sí. Totalmente, porque aparte de, bueno, sumar experiencias en el compartir con el otro, en buscar consensuar criterios, en estandarizar, bueno, entre todos, es algo que nos llama a todos, a todas las áreas. Obviamente tiene que haber una política que se baje, pero bueno, es un trabajo al que nos tenemos que sumar todos desde todos los juzgados, áreas administrativas, jurisdiccionales, todos tenemos que ir para el mismo lado y hacer un más, ¿no? Del intercambio, de la experiencia, de todo esto que nos lleva a superarnos y a usarlo como disparador también, ¿no? Para nuevas soluciones y nuevas ideas. Así que bueno, entonces Exactamente. gracias. Muchas gracias, Y Zulma. ahí para responder lo que preguntaba Mariana de cómo comenzar a sistematizar los datos, ahí es muy importante que en el equipo tengan, bueno, esta pata del arquitecto de datos, de lo que es el Business Intelligence, porque y te juntes con el proveedor, entonces le vas a explicar al proveedor, decir, bueno, mi organización es así, y desde ahí
te van a decir, bueno, mira, te ofrecemos este servicio, este otro servicio, porque hay muchas herramientas y muchos servicios que te pueden llegar a ofrecer. Entonces, es muy importante ahí, ya es una charla bastante compleja y seria con los proveedores y con el equipo de datos. Bueno, gracias Zulma, gracias a todos A por ustedes, sumarse. gracias, buen fin de semana.